Continuamos la semana pasada en un día como hoy miércoles, estábamos con la incertidumbre si llegando el viernes se lograría algún convenio con los Estados Unidos. Si se lograba, bueno, pues se evitaban los aranceles el lunes de esta misma semana. Pero bueno, el tema es que se logró ese convenio, ese arreglo, y no hubo aranceles el lunes de esta semana que está en curso. Sin embargo, el tema de los aranceles y el tema migratorio, cuando parecía que estaba solucionado, bueno, pues ahora el señor Donald Trump, en estos 45 días que dio de plazo para demostrar que iba a haber un avance o que se iba a cortar el flujo o se iba a disminuir el flujo migratorio, sigue insistiendo en el asunto de que se va a endurecer su política contra México con el tema de los aranceles. Es parte de lo que platicábamos, le decía a usted, el miércoles pasado. Por eso esta noche me da muchísimo gusto recibir como cada miércoles en el estudio al señor Francisco Ávila. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias, como todos los miércoles. Así es. A sus órdenes. Bueno, pues sí hubo arreglo. Afortunadamente no hubo arreglo. Aranceles. De último momento estuvimos todos con el alma en un hilo. Sí. La incertidumbre, porque si los hubieran aplicado nos hubieran causado un grave daño a nuestra economía. Ayer lo decía el presidente de la República, hubiera sido un daño terrible, ¿no? Terrible, pero bueno, yo creo que de alguna forma esta solución que es positiva, pues se arregló un problema que el mismo gobierno mexicano creó. No precisamente en esta administración, esto viene desde la administración anterior, donde prácticamente se dejó entrar a los indocumentados como Pedro por su casa, se pasearon y obviamente esto llegó a incomodar a los Estados Unidos. Los Estados Unidos ya había avisado que tenía México que controlar su frontera sur, no había hablado todavía de aranceles, eso fue una situación al final, pero sí habló del muro, habló de que los mexicanos lo íbamos a pagar, etcétera. ¿Por qué? Porque finalmente, para que tengamos una idea y podamos dimensionar el problema, se habla que de enero a mayo han entrado a México alrededor de 400,000 indocumentados. Son muchísimos. La gran mayoría no va a poder pasar a Estados Unidos porque ahora Estados Unidos ha endurecido su política migratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a quedar aquí y van a competir con los mexicanos por los escasos empleos, van a tener que vivir en algún lado, van a generar problemas sociales. Veamos los cruceros llenos de pedigüeños, no solamente en las ciudades, sino también en las carreteras, porque es gente que tiene que comer. Pero ahora con los compromisos que han adquirido el gobierno mexicano, bueno, pues se obliga a que los que ya están aquí todavía tengan que incrementarse más por los que va a devolver Estados Unidos a México. ¿Cómo ve usted estos 45 días a partir de la fin? Críticos, porque es muy difícil cambiar una tendencia en 45 días. Tiene que haber un trabajo muy bien hecho por parte de los funcionarios. Tengo entendido que Ebrard es a quien le encomendaron esta tarea, porque va a ser complicado detenerlos. Yo no entiendo la política migratoria. En lugar de tener, por ejemplo, la Guardia Nacional, que van a enviar o ya enviaron a 6,000 efectivos, en lugar de tenerlos remetidos como se van a colocar 60 kilómetros frontera adentro, debían de estar pegados a la línea divisoria con Guatemala, porque de lo contrario van a entrar, va a ser más difícil controlarlos, porque ahorita estaban circulando por carreteras los indocumentados, pero al ver que las carreteras están bloqueadas van a buscar la manera de pasar por otros caminos, que tendrían que actuar o estarían actuando entonces como el muro, el famoso muro? Pues esa es una apreciación, podría ser, pero aquí lo importante es que México tiene que ser un país de leyes y el que quiera venir, bienvenido, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos. La forma en que estaba dándose esa migración era sin control, sin registro alguno. Como puede venir gente muy trabajadora, vienen también personas que pertenecen a la delincuencia. Entonces, si ya tenemos problemas de inseguridad en México, imaginémonos ahora con la llegada de personas que tienen antecedentes penales o que pertenecen a la Mara Salvatrucha o que vienen no con la intención de trabajar, sino de vivir de los demás. Y esto puede generar un problema mucho más severo que el que ya tenemos. Hay voces que dijeron en cuanto se conoció el tema del convenio que pues era un sometimiento a México. Pusieron a México a negociar contra la pared, pero México también, el gobierno mexicano se lo buscó, estuvo Estados Unidos advirtiendo sobre la necesidad de frenar la migración.
México no hizo caso o hizo muy poco por frenarla. El presidente dijo que se les iba a dar aquí trabajo, que se les iba a dar una visa temporal para poder trabajar, etcétera. Esto de alguna forma ayuda, motiva, anima a que más caravanas vengan. Y comentaba yo hace un momento que a los que ya están aquí, más los que vayan a entrar y no los podamos detener, más aparte los que va a devolver a Estados Unidos, a México, y que México se ha comprometido a darles vivienda, a darles alimentación, a darles servicios médicos y a darles empleo, pues yo no sé, va a parecer, si esto se aplica tal cual, va a parecer que los extranjeros, los indocumentados, tienen más ventajas y privilegios que los propios mexicanos. ¿Se refiere usted a que México se convierta en el tercer país seguro? Eso es lo que, con otro nombre, a lo mejor más suave, porque quién sabe si lo acepten nuestros políticos, pero esa es una realidad. Es una realidad. Yo creo que de alguna forma nos están pues encargando un trabajo cuya responsabilidad no nada más es nuestra. Yo quisiera que, así como Estados Unidos le reclama a México porque México los deja pasar por su territorio, hubiera un reclamo para el gobierno de Honduras, para el gobierno de El Salvador, porque ellos son los que, al permitir que la violencia crezca, al permitir que no haya inversión, porque ha habido enorme corrupción, al permitir una serie de problemas que se sigan generando y no hacen nada por pararlos, por frenarlos, la gente emigra desesperada buscando un mejor nivel de vida. Creo que México está haciendo su trabajo, está planteando precisamente ya algunas mesas de trabajo con países centroamericanos, está planeando Ebrard bajar a los territorios estatales para hablar con los gobernadores, están anunciando el despliegue de la Guardia Nacional, están con una presión muy fuerte de esos 45 días desde los Estados Unidos, pero también hay una presión fuerte, no sé que usted cómo lo vea, desde el interior del país. Y el tema esencial aquí son quienes defienden a los migrantes y hablan de derechos humanos. Sí, a ver, los migrantes, México ha firmado una serie de tratados internacionales donde se le reconoce el derecho a los migrantes a tener ciertas consideraciones. Pero esos tratados que se han firmado tienen su origen después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo grandes migraciones, la gente peligraba porque la contienda, si bien terminó, había muchas venganzas, había muchos problemas, y la gente empezó a emigrar. Sí. Aquí en este caso no hay guerra. También, si en un momento dado es demasiado laxa la regulación, pues todos van a tener una excusa para poder venir a México y pretender entrar a Estados Unidos. Y Estados Unidos no los va a dejar pasar. También hay que decirlo, de pronto el tema migrante se convirtió en una forma de hacerse de recursos ilícitos para, no sé si muchas o algunas gentes. Desde luego, por ahí salió en los medios de comunicación que habían detenido a unas personas y habían congelado unas cuentas bancarias de personas que se dedicaban a lucrar con los migrantes, cobrando unas cantidades determinadas para poder facilitarles el paso. No solamente eso, tenemos otro problema. El señor Trump está en campaña, entonces claro, todo lo que pueda mover a su beneficio claro, lo va a hacer, porque significa votos. Le habla bonito a su pueblo, le dice que lo está defendiendo, le dice que ahora México se va a hacer cargo de contener a los migrantes, que es un problema también de Estados Unidos. Sí. Y bueno, todo eso, dicen en mi pueblo, está sacando las castañas del fuego con la mano del gato. Por el bien de México, esperemos que puedan hacer la tarea correcta, que evalúen a nuestro país positivamente en estos 45 días y que ese tema no vaya a mayores. Que no prospere para mal, sino que prospere o cambien las cosas para bien. Si Estados Unidos aprieta demasiado las cosas y de alguna forma presiona más a México y le aplica aranceles, México no va a tener dinero suficiente con qué comprarles a ellos. Eso lo tienen que entender en el mediano plazo. El poner aranceles que finalmente va a pagar el pueblo americano es como darse un balazo en el pie, pero en el corto plazo y para efectos mediáticos de la contienda electoral le atrae reflectores al presidente, y el presidente de Estados Unidos pues obviamente quiere ganar la próxima contienda electoral. Bueno, y podríamos seguir hablando y le iba a decir, y no le salió la jugada del documento que traía en la bolsa del saco. Pues a lo mejor, yo vi una película por ahí donde
donde va alguien y amenaza a otra persona y le dice, mira, aquí tengo toda la confesión. Con el fotógrafo que... Y el de la película que le menciono no traía nada, era un papel en blanco y nada más estaba como los jugadores de póker viendo cómo arrinconaba a su contrincante. Pues el próximo miércoles, si Dios lo permite, aquí estaremos. Seguimos con el tema. Me parece muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.